Hola, hola, gracia y paz del Señor. Bienvenidos a un episodio más de esta hermosa historia donde estamos viendo todas las mujeres de la Biblia y encontrando ese diseño, ese propósito de Dios, esa enseñanza que Él quiso dejarnos con cada una de estas mujeres que quedaron registradas en la Biblia. Mi nombre es Cintia Cáceres y te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y ser de bendición para otras personas. Hoy vamos a hablar de una mujer conocida como Miriam, la hermana de Moisés, una mujer que podemos reconocer tres etapas que marcaron su vida. Cuando era una niña que tuvo que cuidar a su hermano, cuando ya estaba en el propósito del Señor, podemos reconocerla como una adoradora y también al finalizar su vida como esa mujer que fue formada y disciplinada por el Señor. Bienvenida. La vida de Miriam, la hermana de Moisés, es mucho más profunda de lo que a veces se enseña. Su historia no es solamente la de la hermana de Moisés que habló contra él, sino que Miriam representa una mujer que fue usada por Dios, que tuvo la autoridad espiritual, que protegió el propósito de Dios desde que era una niña, que adoró después de un milagro, pero también tuvo que aprender que el don, que el talento, que el llamado jamás está por encima del carácter. Miriam aparece primero como la hermana que vigila el propósito. Recordemos que cuando Moisés era un bebé, su madre lo puso en una canasta sobre el río Nilo para protegerlo de la orden de Faraón. Y allí es donde aparece Miriam, en Éxodo, en el capítulo 2, versículo 4, dice que ella estuvo allí para ver lo que acontecería. Y ese niño era precioso. Miriam todavía era una niña, pero ella estaba vigilando algo que tal vez ella no entendía, no sabía por qué tenía que vigilarlo, pero estaba cuidándolo. No, tal vez ella sabía que no podía cuidar a Moisés con sus propias fuerzas, pero que sí podía permanecer, cuidarlo, vigilarlo. Y es allí donde Miriam se da cuenta que el niño es encontrado por la hija de Faraón y ella es de una manera inteligente, sabia, estratégica, escuchando la voz de Dios, consigue que esta mujer necesite una nodriza y es así que ella consigue que su propia madre, la madre de Moisés, sea la que cuide, la que amamante a Moisés. Así que hay personas que están cerca del propósito, aunque no sean visibles, aunque no llamen la atención, simplemente ella tenía la asignación de vigilar la canasta. Y esto es algo profundo que podemos encontrar hoy en día, porque muchas veces nosotras nos sentimos invisibles, que tal vez nuestra tarea es pequeña, no tiene gran importancia, pero para el Señor en su propósito sí tiene importancia. Tal vez hoy tengamos que cuidar, acompañar, enseñar, proteger, simplemente permanecer, tal vez en la vida de nuestros hijos, en la vida de esas personas que el Señor nos asignó para predicarles, para cuidarles. Así que no es una tarea ni pequeña ni menospreciada. Miriam no solamente era la hermana de Moisés, sino que Miriam representa a esa mujer que cuidó a Moisés cuando era un bebé indefenso. Y también en Éxodo encontramos que Miriam tenía una identidad espiritual propia. Ella era la hermana de Moisés y de Aarón, pero también dice la palabra que era profetisa. Y cuando Israel atravesó el Mar Rojo, Miriam salió adelante de las otras mujeres y respondió a ese milagro con adoración. Cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Éxodo 15:21. Y Miriam aparece allí como una mujer que sabe reconocer lo que Dios acaba de hacer, que sabe reconocer que el pueblo había pasado de la esclavitud a la libertad y ella reconoce eso con adoración. Esto tiene una profundidad enorme porque Miriam no solamente vio la liberación, sino que ella ayudó al pueblo a interpretar espiritualmente esa liberación. Hay personas que reciben un milagro y dicen, bueno, qué chévere, sí, gloria a Dios, pero hay otras que reciben el milagro y dicen, tenemos que adorar, tenemos que servir. ¿Qué hago yo, Dios, para poder agradecerte esto tan grande que has hecho en mi vida?
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y después de eso comienza la tensión en la vida de Miriam, porque Miriam tenía autoridad, Miriam tenía experiencia, Miriam tenía ministerio, Miriam había visto milagros, Miriam había estado con Moisés desde su nacimiento, pero fue precisamente eso lo que causó su caída posterior. En Números 12, Miriam y Aarón dice la palabra que murmuraron contra Moisés. Y observa esto, no fue una persona externa quien cuestionó a Moisés, fue su propia familia. Y la pregunta que ellos plantearon fue, ¿acaso solamente por Moisés habla Jehová? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y aquí aparece el problema, porque no parece que Miriam hubiera perdido el don. El problema fue que su don comenzó a mezclarse con comparación. Ella comenzó a jactarse porque Dios también la usaba, Dios también habla a través de mí. Y eso no era una mentira, era una verdad, pero se convirtió en una trampa para ella murmurar de su autoridad, para hacer algo que Dios jamás la mandó a hacer. Entonces, ella era profetisa, pero nunca el Señor la mandó a cuestionar la decisión de Moisés. Y esto tiene que enseñarnos a nosotros una lección profunda, porque el llamado, el don, el talento no autoriza, no avala que nosotros murmuremos o que traspasemos una autoridad. Miren, tenía una asignación, Aarón tenía otra y Moisés tenía otra, y ninguno necesitaba convertirse en el otro. Entonces el problema no solamente fue la mujer cusita con la que se casó Moisés, sino que dice que ellos hablaron de Moisés a causa de ella. Es decir, ese simplemente fue como la excusa para revelar algo que había en el corazón de ellos, para revelar algo que había en el corazón de Miriam. Entonces esto revela el problema matrimonial, pero solamente hace visible la profundidad del problema, y es la falta de reconocimiento de la autoridad, porque Dios lo hace o no lo ha hecho Dios también de esta manera, y eso es algo peligroso. La comparación es algo peligroso, saber que como Dios nos usa, como Dios nos da talentos, habla a través de nosotros, traspasar los límites de nuestra autoridad, porque él lo usa o a mí no, o es que a Dios a mí también me habla, porque yo tengo que obedecer, porque tengo que estar de acuerdo en esto. Entonces quizá ella sintió que al conocer a Moisés desde bebé tenía esa autoridad para cuestionar, por su familiaridad, cuestionar las decisiones de Moisés. Pero aquí nosotros necesitamos evaluar desde la posición escritural. Porque dice la palabra que Dios defendió a Moisés, que Dios mismo interviene y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios no permitió que Miriam definiera a Moisés. Dios no permitió que Miriam cuestionara a Moisés. Dios dejó claro cuál era la asignación de cada uno, y entonces dice la palabra que Miriam quedó leprosa, porque la mujer que había ayudado a cuidar a Moisés desde que era un bebé, ahora estaba cuestionando a Moisés y fue apartada temporalmente del campamento. Miriam protegió a Moisés de la muerte cuando era pequeño, pero años después tuvo que aprender algo con dolor, y es que no podemos atacar, cuestionar la autoridad que viene de parte del Señor. Y aquí hay algo más hermoso todavía y más profundo, y es que quien intercede por Moisés es Miriam. Miriam habló contra Moisés, pero cuando ella fue herida con lepra, Moisés fue el que intercedió por ella. Te ruego que la sanes ahora. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 12-13. Entonces, ¿qué escena tan perfecta, tan hermosa? Porque la persona a la que habían juzgado, a la que habían cuestionado, fue el que intercedió por ella. Y eso habla hoy del carácter, la naturaleza de Dios, el carácter de Cristo, que nos manda a orar, a bendecir a los que nos cuestionan, a los que nos maldicen. Y mire qué hermoso hoy nosotros cómo podemos aprender que la disciplina de Dios no siempre es rechazo, y en lugar de nosotros juzgar, tenemos también que interceder, que demostrar quién nos habita, el carácter, la humildad, la mansedumbre, el perdón que estamos llamados a conceder. Entonces, esto nos enseña que no basta con tener
autoridad espiritual, hay que tener el carácter de Cristo para poder sostener ese carácter ese carácter, esa asignación de parte del Señor, porque aquí no importó ni la experiencia, ni la unción, ni el reconocimiento, ni el llamado, ni la posición, sino que lo que importa es tener un corazón dispuesto a expresar el carácter de Cristo. Miriam había actuado correctamente en Éxodo 15, pero en Números 12 actuó incorrectamente. La misma boca que fue utilizada para exaltar a Dios, también fue utilizada para criticar un siervo del Señor. Y eso tiene que confrontarnos, porque el problema no siempre está en lo que hacemos públicamente, en lo que aparentamos ser, sino el problema está cuando no somos reconocidos, cuando no somos llamados, cuando no somos exaltados. Entonces hay algo que aparece, que es especialmente hermoso en la historia de Miriam, porque la historia de Miriam no termina acá, la historia de Miriam continuó, ella siguió siendo parte del pueblo, de hecho el pueblo no partió hasta que ella no cumplió los días de su disciplina. Y dice la palabra que ellos llegaron a Sin y que en el mes primero acampó el pueblo en Cades y allí murió Miriam. Es decir, Miriam llegó hasta el final de la travesía. Miriam vio el comienzo, Miriam vio el Mar Rojo, Miriam vio la liberación, Miriam vio la formación de Israel, Miriam fue corregida, Miriam fue restaurada y siguió caminando. Fue una mujer que no fue perfecta, pero siguió siendo parte de la historia del pueblo del Señor. Y Miriam, o la historia de Miriam, representa esas 3 temporadas de nuestra vida espiritual. Una niña, ¿cierto? Cuando somos bebés espirituales, niños, que tal vez se nos da una asignación que parece pequeña de vigilar, de cuidar, de aprender a cuidar algo que tal vez no comprendemos, que no sabemos qué es. Y después vemos como Miriam en otra escena toma el pandero y adora y alaba y glorifica al Señor. Y después vemos como Miriam es corregida. Ella aprende a tener voz espiritual, que tener voz espiritual no significa tener el derecho de juzgar, de cuestionar, de murmurar, de criticar, porque Dios no solamente quería usar la voz de Miriam, sino que Dios quería transformar el corazón de Miriam, el carácter de Miriam. Entonces aquí la gran diferencia entre influencia y autoridad. Miriam tenía influencia, tenía llamado, tenía voz entre las mujeres de Israel, pero no tenía autoridad. Y esto nos llama a nosotros a respetar los límites, porque Moisés tenía esa asignación específica de parte del Señor, y esto hoy tiene que ser demasiado importante dentro de la iglesia. Podemos tener influencia como mujeres, pero no podemos tener autoridad. La autoridad es impuesta de parte del Señor y hay un diseño en los hogares, en la iglesia. Y entonces el problema comenzó cuando esa identidad se daña, cuando esa identidad se echa a perder. ¿Por qué Dios lo usa a él? ¿Por qué Dios la usa a ella? Porque a mí no me llaman, porque a mí no me usan, porque es que Dios también me habla, es que yo también profetizo, porque Dios aquí, porque esta persona hace esto, ¿por qué no lo hace? Y comenzamos a cuestionar a nuestros hermanos o a cuestionar la asignación o el desarrollo de la asignación de otra persona. Entonces, una frase que puede resumir la vida de Miriam sería una persona que empieza desde pequeña, que tiene esa asignación mínima, pero que tenemos que tener cuidado que el llamado, que el talento, que el don no nos haga vanagloriarnos y creer que como Dios nos habla, tenemos la autoridad de traspasar límites, de juzgar o de murmurar o de criticar. Entonces Dios nos hace hoy la misma pregunta: ¿qué tenemos que vigilar? ¿Qué estamos guardando? ¿Qué estamos vigilando hoy? Nuestros hijos, nuestros esposos, el ministerio, la iglesia, proyectos, algo que el Señor nos haya demandado, y tenemos que ser mansas y humildes para cuidar y para guardar, para vigilar eso que el Señor nos está asignando. Lo guardamos con oración, con cuidado, con palabra del Señor, con mansedumbre, con obediencia. Y Miriam, mire lo hermoso. Miriam, antes de entrar en Canaán,
hace algo que su historia sea solemne, y es que ella vio la tierra desde lejos, pero ella no entró a la tierra prometida tampoco. Y su historia nos recuerda que haber comenzado bien no garantiza terminar bien, y hay que tener cuidado de cuidar nuestro corazón, de cuidar el carácter de Cristo, de cuidar el llamado, de cuidar la salvación, y entender que todos los días nosotras estamos siendo formadas, porque Miriam fue una mujer que adoró, que vio la liberación, que vio cómo Dios guardaba a Moisés, cómo lo lleva a la casa de Faraón para ser educado por la misma hija de Faraón, vio milagros, vio cómo Dios le revelaba a Moisés, a su hermano. Ella profetizaba, ella adoró, pero un momento en que no supo controlar lo que hoy pudiéramos llamar carne, celos, contienda, murmuración, echó a perder tal vez el propósito, y fue disciplinada no por Moisés, fue disciplinada por el mismo Dios. Y ella, a pesar de que estuvo siempre cerca de Moisés, tuvo que aprender a las malas, tal vez con dolor y con disciplina, con ser apartada del pueblo, que nosotros tenemos que caminar en obediencia, en santidad, que nuestras palabras también sean santificadas para el Señor, y no compararnos con otras mujeres, porque si son mamá, porque si son esposas, no compararnos con otros ministerios, con otras iglesias, porque al final Dios escogió a cada uno de nosotros y puso una asignación, su propósito, que es Cristo, para cumplir nuestra asignación, nuestra parte, la parte que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo. La vida de Miriam, una mujer de la que podemos aprender que todos tenemos esa asignación dentro del propósito del Señor, y no hay que pelear, no hay que discutir, no hay que tener celos, no hay que tener envidia de lo que el Señor ha depositado y hace a través de otras personas, sino al contrario, entender que todos hacemos parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia, que es la de Cristo. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida y te haya enseñado realmente que a veces podemos ser usados, tener un talento de parte del Señor, pero eso no nos da derecho a murmurar, a criticar o a cuestionar lo que el Señor hace con otras personas y a través de otras personas. Recuerda que cada persona tenemos a Cristo dentro de nosotros, y todos hemos sido llamados no solamente para salvación, sino para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amadas mujeres, nos vemos en otra oportunidad, y recuerda que aquí estamos para ser formadas, para ser ministradas, para que lleguemos a tener esa imagen, esa semejanza de nuestro Señor Jesús, y podamos encontrar cada una de nuestras asignaciones dentro del propósito del Señor. Gracia y paz.